Bueno, pues seguimos en EN Meridiano. Mire, usted sabe que en el día de ayer el presidente Luis Abinader recibió un honoris causa. Sí. ¿Eso fue cuál? La católica, la Pucamaima? No, la UNFU. La UNFU. Es un proceso de negociación. Ok. Entonces, ahí él dijo que le den 4 años más para hacer todas las reformas que hacen falta en la República Dominicana. Vamos a ver primero las declaraciones del presidente Luis Abinader. Y por eso puedo decir aquí que en caso de ser escogido por el pueblo dominicano para un segundo y último periodo de gobierno, haré un llamado a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales a un gran acuerdo de unidad nacional para completar todas las reformas que el país necesita. La gente buena, que es la inmensa mayoría del pueblo dominicano, deje de estar callada y ausente. Es otra de las funciones centrales de la política. Comprometerse con la realidad es dejar de mirar para otro lado y abrir la puerta para compartir las buenas ideas y colaborar en la acción transformadora que mejore la vida de la gente. Este título de doctor honoris causa que hoy recibo de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureño representa un estímulo para seguir trabajando con dedicación y con entrega, buscando siempre el bienestar de nuestro pueblo. Me comprometo a continuar luchando por la justicia, por la igualdad y por el desarrollo de la República Dominicana. Este reconocimiento es un impulso para seguir adelante, para continuar construyendo un país mejor para todos y para todas. El señor rector, arquitecto Miguel Fiallo Calderón, presentó la propuesta de la Fundación Universitaria Dominicana Pedro Enrique Sureño de considerar otorgar el título de doctor honoris causa al licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, después de ponderar su firme y exitosa lucha por la preservación de la salud de nuestro pueblo ante la pandemia del COVID-19, el manejo de la recuperación económica post-pandémica y la crisis mundial consecuente, así como por su decidida lucha en los ámbitos locales e internacionales por la defensa de nuestra nacionalidad dominicana. Bueno, pues muy bien. Fíjate, lo primero que quiero destacar es que la UNFU es mi tercera universidad. Yo tengo cariño a 3 universidades. Primero al OIM, a pesar de que no quiero saber mucho de Luis. Pero primero al OIM, ahí fue que estudié comunicación social. Luego a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que fue donde hice mi maestría en comercio internacional. De ahí mi base para hablar de economía. Y la UNFU, donde hice 2 maestrías, una en ciencia política y en relaciones internacionales. Entonces, a esas 3 universidades, que digamos son las 3 bases, que luego de la comunicación son las que me dieron la formación para yo poder hablar por aquí y ver un poquito más que la simple noticia, pues, o que la simple información, pues entonces, evidentemente que le tengo mucho cariño a esas 3 universidades. Luego de decir eso, es hora de hablar de lo que dijo el presidente, de la propuesta que hizo el presidente de la República. Es que un presidente de la República no promete. Es que después de 4 años, usted no puede prometerme a mí. Usted hizo esa promesa hace 4 años en el proceso electoral del año 2020 y no cumplió con ninguna. Luego, al año, y se comprende el primer año. Oigan bien, se comprende el primer año. Porque nadie puede olvidar. Sería muy mezquino olvidar que el COVID estaba aquí en el 2020 y que él asumió el solio presidencial a mitad del 20. Todo
el segundo semestre del 2020 fuimos duramente impactados por el COVID, al punto de que finalmente la economía dominicana creció negativo, un 6.5 en el 2020. Y que luego, los primeros 4 o 5 meses del 2021, también estuvimos impactados por el COVID, pero hay que recordar que para febrero ya se había abierto la economía y que hubo una serie de impulsos económicos a través de las facilidades crediticias que dio el Banco Central que provocaron una reactivación de la economía que trajo como consecuencia, cuando se habla de rebote, un 12.5%, pero de crecimiento real, un 4.7%, que es bueno, una buena reacción. Ahora, ¿qué pasa? Al año de este gobierno estar en el suelo presidencial, yo recuerdo perfectamente cuando se hizo una actividad pomposa al frente del Palacio Nacional, en la parte frontal del Palacio Nacional. Allí, el presidente de la República propuso 11, 12, 13 reformas que si se hubiese llevado a cabo, aunque sea la mitad, aunque sea 3, estuviésemos hablando de otra República Dominicana. Se abrieron mesas en el Consejo Económico y Social, se discutieron, se firmaron acuerdos y finalmente la única que impulsó de todas esas reformas fue la reforma constitucional. Las otras se engavetaron. Y durante todo este tiempo, este gobierno no ha llevado a cabo ninguna de esas reformas que son importantes. Hizo el intento de hacer una reforma fiscal, primero propuesta, nunca la presentó, luego de manera subrepticia, en el primer presupuesto. Y reaccionó la población en contra porque propuso una reforma fiscal más regresiva de la que tenemos en este momento, para castigar todavía más a la clase media y dejar intacta a la clase rica. Evidentemente que el pueblo reaccionó, porque no es que el país no está claro en que se necesita una reforma fiscal integral y otras reformas, todas las que propuso el presidente en aquella ocasión, más o menos como en junio, julio del 2021. Todas las propuestas que propuso son todas buenas, menos la reforma constitucional, porque no hace falta. Pero esa fue la única que le interesó. A las otras le dieron de lado. La trataron con desdén, a pesar de ser más importantes. Pero ¿qué pasa? Ustedes me dicen, bueno, lo que pasa es que el COVID, lo que pasa es que la crisis internacional, la inflación internacional, la guerra de Rusia y Ucrania, ahora la guerra de Israel y Hamas. Y bueno, pero es que, ¿cuál es el problema? Que yo diría, sí, eso es cierto. Sí, pero si el gobierno tuviese dificultades económicas, ahí yo entendería que el pliegue, la retahíla impresionante de promesas que hizo el gobierno y que no ha cumplido, ni siquiera la que ha establecido en el presupuesto, que se supone que es una planificación del gobierno, ni siquiera con eso ha cumplido, porque cada año se ha quedado por debajo, y ese es el gran problema, el gran hándicap de este gobierno, por donde cojea. Se ha quedado por debajo en materia de inversión en infraestructura, que es lo que ha necesitado este país para que haya transformaciones y para que el crecimiento haya sido más dinámico y más incluyente y se hayan creado empleos, más empleos de calidad y tuviésemos ahora una plataforma estructural mucho más dinámica, mucho más productiva y mucho más competitiva. Pero no se ha hecho así. Ese dinero se ha desperdiciado. Yo ni sé cómo es que te han cogido 40,000 millones de dólares y uno no ve nada.
entonces pretenden, para tratar de engañarte, viene y te presenta el embalse ese, la piscina que hicieron, el charco de peces, con el asunto de Montegrande para engañarte, que no está terminada. O vienen y te van a Cabo Rojo y algo que está construido en el 30% te lo inauguran, entre otras pendejadas. Y tanto dinero que han tenido y no han terminado los hospitales y las escuelas y obras de infraestructura importantes. No han terminado ninguna, ni han hecho ninguna reforma. Y yo le pregunto a ustedes, ¿por qué carajo no? ¿Quién le dice a usted que porque haya una crisis, una guerra que tiene un impacto económico, usted no puede internamente trabajar para motorizar que esas reformas estructurales importantes, la ley de agua, la ley, el pacto fiscal y otras temas ambientales, una serie de reformas que todas son maravillosas y son necesarias, pero no le adelantó ninguna. Se ha pasado 3 años y medio, casi 4, haciendo promesas que todo el mundo sabía que no iban a cumplir. Desde el primer mes que yo escuchaba al presidente, advertía, pero ven acá, pero el presidente está prometiendo una serie de obras que ni con el presupuesto, lo recuerdo, lo que decía, ni con el presupuesto de los Estados Unidos se van a terminar. Va a faltar cuarto para todo eso que está prometiendo, pero no es solamente que no han cumplido ni el 30% de lo que ha prometido, sino que ni siquiera lo que está en el presupuesto lo ha hecho. No hay una obra importante que tú dices, mierda, esta obra sí es verdad que le cambió la vida a esta zona. Y con esta obra sí es verdad que ahora esta región va a tirar para adelante. No hay nada de eso. En el mundo. Y finalizo, lo que sí ha habido es, y con eso que han gastado prácticamente todo el dinero, muchas compras de dirigentes. Y ha incrementado un 25% la nómina. ¡Qué bárbaro! Entonces usted quiere que yo le dé otra oportunidad. ¿Que yo le dé otra oportunidad? No, déjese de eso. El que está en el gobierno ejecuta. Y sobre la base de que ejecute, que uno diga, cónchale, pero sí, aquí se ha hecho algo. Entonces yo le prometo que yo voy a profundizar los cambios. Pero me hablo de cambios como que ha habido cambio. Y lo que ha habido es retroceso. Ese es el problema.